pasada semana hablamos en este segmento de la hipertensión arterial, un padecimiento que también pueden padecer niños y adolescentes, sobre todo si son obesos, aunque también debido a otros factores que intentaremos conocer con el concurso de nuestra invitada de hoy, la doctora Olivia Cedeño Osorio, especialista en medicina general integral y cardiopediatría del Hospital Pediátrico Universitario de Centro Avara. Doctora, bienvenida. Buenos días. Qué gusto tenerla aquí. Olivia, ¿cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial en niños y adolescentes en nuestro país, si es un problema de salud? Realmente es un problema de salud que está incluso subvalorado, más o menos por las estadísticas de años anteriores. Se considera que es dentro de un 3 a un 5% dentro de la población infantil, aumentando en el caso del grupo de los adolescentes, que aumenta a un 10%. Sobre todo esos adolescentes ya con factores de riesgo importantes como la obesidad, el sedentarismo y muchos con el consumo de alcohol y el tabaquismo. ¿A partir de qué edad más o menos suele aparecer o ser más frecuentes? A ver, realmente, como había dicho, es un problema de salud, pero que muchas veces no tenemos en cuenta. Debemos considerar que la tensión arterial es, es parte del examen físico de la historia clínica de cada paciente, ya sea en pediatría como en la edad adulta. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Por tanto, podemos sospechar la enfermedad, ya sea por factores de riesgo o como una causa secundaria dentro de una enfermedad. Pero realmente es obligatorio dentro de parte del examen físico tomar las cifras de tensión arterial. Para eso contamos con efimos determinados, depende de la edad. Desde la etapa de menores de 1 año existe un efimo determinado, la etapa preescolar y la etapa escolar, y ya en adolescentes igual, el equipo es igual que el de adultos. Como tal. Es decir, que los de los pequeñitos son, me decía, que son miniatura completamente. Que parece Qué interesante. ¿Cuáles factores se han identificado como principales causantes de este padecimiento, además que ya decíamos la obesidad? A ver, cabe señalar que, la hipertensión es una enfermedad multifactorial y tenemos una causa primaria y secundaria. Por tanto, en pediatría casi siempre se puede diagnosticar desde edades tempranas, ya sea secundaria o una enfermedad determinada. Puede ser enfermedades infecciosas o no infecciosas. Y en base a el cuadro clínico que se vaya presentando, tener en cuenta la toma de la tela. Los factores de riesgo, algunos se parecen a los de la edad adulta, que ya nos mencionaba, que era la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, y hay una alta incidencia últimamente del consumo de droga en la adolescencia, que es un problema realmente de preocupación para nosotros los pediatras. Desde la epidemia, la pandemia de COVID, ha habido un aumento considerable de hipertensión en los adolescentes por el hecho del sedentarismo y los malos hábitos dietéticos que ocurrieron durante esta etapa de aislamiento como tal, y por tanto hemos tenido mayor incidencia dentro de la consulta como tal de hipertensión en pediatría como tal. ¿Podemos decir que quien es hipertenso en la niñez, por ejemplo, lo es también en la adultez? Sí, hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible que desde que se toma, se hace el diagnóstico, ya es un paciente considerable, hipertenso para toda la vida. Yo le decía a mis pacientes que incluso ya tenemos como cierta familia, porque son pacientes que yo vamos siguiendo, es una consulta que son asiduos, claro. Sí, es una consulta que se inició en el pediátrico de Centro Avara, con el doctor René Yapur y su esposa Raquel González, que son médicos muy de vasta experiencia y se ha mantenido la continuidad. Y son pacientes que uno ve desde pequeño y vamos entonces avanzando durante la adolescencia y los síntomas y signos que van apareciendo en dependencia de sus factores de riesgo que vamos identificando y lo que vamos modificando. Entonces, la hipertensión dentro de pediatría no es como en el adulto. En el adulto es un poquito más fácil porque en más de 2 ocasiones, si la tensión arterial es de 140/90 o en una sola ocasión es de 160/100, podemos considerar ya un paciente hipertenso. En la edad pediátrica es un poco más complejo, depende de la edad, de la talla del paciente, no es solamente del peso como tal. Casi siempre tenemos relación, el paciente obeso, el gordito que va a la consulta y decimos que es hipertenso. No, es según edad, talla. Existen las tablas cubanas de percentiles que en cuanto nosotros identificamos un paciente que pudiera tener características de
de hipertensión, nosotros debemos pesar, tallar al paciente y debemos entonces acudir a esas tablas que son, o sea, varían en dependencia. Nosotros tenemos las cubanas, existen otras a nivel internacional. Que son valores predeterminados ya. Predeterminados. Y entonces, en base a edad, talla, nosotros entonces utilizamos las otras tablas de percentiles de hipertensión arterial. O sea, no es a simple de una toma o dos tomas de tensión arterial considerables para una hipertensión en el caso del adulto, en el caso de pediatría. Tiene que ser fijas, o sea, según las tablas de Ahora que hablamos, doctora, del asunto, no recuerdo realmente haber visto que se mida la presión a un infante, a un bebé. Es algo inusual, ya lo decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se maneja en Cuba este padecimiento en edades pediátricas? Es decir, un programa específico para este seguimiento y el control, ¿no? A ver, incluso es hasta gracioso porque un paciente que llega a consulta, digamos cuerpo de guardia, cuando sospechamos determinada enfermedad y vamos a tomar la presión, el paciente, o sea, como que es algo gracioso, y en dependencia de la edad que había dicho anteriormente, tenemos los efimos específicos. Es algo que debemos tener en cuenta desde atención primaria, atención secundaria, que somos nosotros, y atención terciaria. Y siempre con la perspicacia, ¿no?, de tener las tablas y el efimo adecuado. Porque en dependencia de la edad, como habíamos mencionado, y si el equipo no es adecuado, puede falsear la cifra, y entonces puede ser un mal diagnóstico en el caso de pediatría. ¿Qué recomendaciones generales nos pudiera ofrecer, doctora? Recomendaciones importantes, los hábitos dietéticos de cada familia, porque en el adulto, bueno, es fácil, es una decisión que tomamos cada uno, pero el niño depende de la familia, no solo de una sola persona dentro del núcleo familiar, sino de la familia en general, con todos los hábitos que podamos influenciar sobre ese paciente. La actividad física, importante en la edad, en la infancia, y bueno, los factores de riesgo, o sea, sobre todo en los adolescentes, de los malos hábitos, o sea, de fumar, la drogadicción, que le digo que es algo que nos está golpeando últimamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por sus consejos, por acompañarnos. Reitero, conversaba con la doctora Olivia Cedeño Osorio, especialista en Medicina General Integral y Cardiopediatría del conocidísimo pediátrico de Centro Habana, por toda esta información que nos ha brindado esta mañana y que nos resultará de seguro muy útil para enmendar conductas en bien de nuestros niños y niñas. Gracias, doctora. Gracias. Seguimos juntos al despertar.